Recording is on. Perfecto. Bueno, arrancamos la grabación. Esta es la clase de la unidad número 4, comisión 16. Hoy vamos a estar viendo condicionales. Y esto es fundamentos de informática. Bueno, estaba comentándoles que en base al ejercicio, ¿sí?, que si no saben cómo se realizaba, lo pueden ver en el video de la clase anterior, que va a estar disponible en el Dropbox. Esta sería la implementación del ejercicio. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y fíjense, me dice que yo tengo que ingresar el número de mes, ¿sí? Bueno, entonces, si pongo 1, me dice que tiene 31 días, ¿sí? ¿Recuerdan? Era cuántos días tiene un determinado mes. Perfecto. Probamos de nuevo. Ahora podemos agarrar y decir, bueno, a ver, si pongo un 2, tiene 28. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede si la persona que tiene que ingresar este número se equivoca? ¿Sí? Y en vez de ingresar un número, aunque está aclarado ahí que es de 1 a 12, ingresa se equivocó, un 0. Está 31. Fíjense que no estaba del todo bien ese comportamiento. Y, es más, ingresa un -2 y le da 31. ¿Por qué están dando con números negativos si no debieran dar? ¿Quién me puede decir por qué anda con números negativos? ¿Y anda con todos los números negativos? ¿O anda con todos los números? A ver, ¿qué pasa si la persona puso 45? Bueno, ahí no anduvo. Es más, no es que no anduvo. Siempre que les da un error, recuerden que tienen que ir a analizar desde la última línea hacia atrás qué es lo que pasó. Si no, va a ser imposible que puedan resolver el inconveniente que genera ese error. Fíjense que en este caso dice acá index error, error de índice. Dice list index out of range. ¿Qué será? Ustedes pueden decir, y la verdad, profe, que mi inglés es muy malo. No hay problema. Tómenlo como una oportunidad de aprender. Venimos acá. Hay un servicio muy interesante de Google que ustedes ponen un texto en inglés y se lo traduce a cualquier idioma. En particular, podríamos verlo en francés. No nos aporta demasiado. Vamos a ponerlo en español. Eso está muy bueno. Puedo agarrar todo un sitio y traducirlo. A veces hay sitios que tienen automáticamente la traducción. Entonces, dice, índice de lista fuera de rango. Eso es lo que está diciendo. Índice de la lista fuera de rango. Bien, entonces, ¿qué está pasando? El índice de la lista. Acá tengo una lista. Ah, ok. Tengo una lista. Yo accedo por posición. Ese es el índice. Se le llama índice ese numerito por el cual me sirve para acceder por posición. Y está fuera de rango. ¿Y qué significará que está fuera de rango? Y que está fuera de los valores sobre los cuales yo puedo recuperar una lista, un elemento de esa lista. Recuerden que los Porque no valores... existe la posición 45, profe, por eso muestra error. Exacto, la posición, es más, vamos a hacerlo más cercano. A ver, la posición 12 me da un valor. Vamos a la posición 13. ¿Sí? 13. Ya no existe. Tampoco ¿Por qué? existe. ¿Pero por qué no existe la 13? En realidad, si vamos a lo estricto, en la posición 12 de esa lista tampoco existe. Tampoco existiría porque estaría de ¿No? 0 a 11. ¿Pero y cómo anda esto? Porque el ejercicio tiene un mecanismo que cuando yo ingreso el número de mes, por ejemplo el mes 12, vamos a ver qué es lo que pasa con el mes 12. Yo ingreso un número 12 acá. De 1 a 12 ingreso un 12. Pero esta lista tiene todos los meses, ¿sí? Y tiene 12 meses. Pero sabemos que una lista empieza de 0. ¿Y por qué no da error si el número 12 no está dentro de la lista? No da error porque cuando voy a recuperar el dato del mes, en esta línea de acá, ¿qué nos encontramos? Que meses, que es la variable de la que representa la lista de los meses,
yo recupero, ¿qué posición? La número de mes, 12, en este ejemplo que estamos viendo, menos 1. Entonces acá viene a recuperar la posición 11. Y la posición 11 sí está dentro de la lista. ¿Se entiende? Entonces por eso el 12 no me da error. Pero ya el 13 sí. Porque yo lo que estoy haciendo es estoy ingresando un número y con ese número voy a operar en la lista. Entonces tengo que tener cuidado porque una cosa es el número que entiende una persona común de la calle, por así decirlo, que los meses van del 1 al 12. Aunque nosotros internamente en una lista en Python lo tengamos del 0 al 11. Entonces nosotros tenemos que hacer que si la persona me ingresa un número de 1 a 12, yo tengo que transformarlo de 0 a 11. ¿Cómo hago eso? Restándole siempre 1. ¿Se entiende esa parte? Es un truquito de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si yo ingreso un 12, el programa va a andar. Pero si ingreso un 13, no. Un 13 ya no anda. De 13 hasta el infinito no va a andar ningún valor. Pero por ahí anda con los valores negativos. ¿Y por qué anda con los valores negativos? Vamos a probar un caso. Vamos a probar, no sé, a ver el menos 10. Anda con el menos 10. Fíjense que me da 28. Papá, ¿y qué significa que me da 28? 28 hay uno solo en la lista, que es febrero. En realidad, lo que está haciendo y está andando, porque la resta que está haciendo es la siguiente. Al número de mes que yo ingreso, que es, por ejemplo, el menos, puse recién, menos 10, a menos 10 le resta 1. Entonces pasa a tener menos 11. Entonces, menos 11 sí existe en la lista. Recuerdan que las listas se podían acceder por posición con números positivos desde 0 hasta la longitud menos 1, pero también se puede acceder con números negativos desde menos 1 para recuperar el último elemento hasta menos la longitud de la lista. Entonces yo podría aún ingresar, a ver, vamos a probar con menos 12. Ahí sí me da un error. Y ahora sí vamos con menos 11, ahí me da 31. Pero este 31 que me devuelve es de enero. ¿Sí? Pero igual la función, más allá de que me devuelva un valor con un negativo o con un 0, acá supongamos el 0, me da un valor y no es correcto, no debiera devolver un valor correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta función, internamente, no está controlando los valores sobre los cuales se está operando. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy lo que vamos a ver es que hay una determinada instrucción, una nueva instrucción que vamos a estar viendo hoy, que se escribe en inglés if, que en castellano sería sí, pero como condicional, como pregunta. Recuerden que en inglés tenemos el yes, pero es de afirmación. El if es sí pasa, sí. Es como que el otro es sí. Este sería sí, digamos, para interrogar. Entonces, acá la pregunta que tenemos que hacer nosotros, a ver, ¿y para qué nos va a servir ese sí? Y tenemos que ver si el número de mes que me ingresó, ¿sí?, está entre el rango pensado, de 1 a 12. ¿Se entiende? Es decir, si no está entre 1 y 12, el número de mes, y es como que la función me va a dar un error, o me va a devolver algo erróneo, algo que no tiene sentido, o un error si es un número de 3 en adelante, o para algunos negativos me va a devolver un número y me va a confundir, o si le llegara a poner un número negativo muy grande, por ejemplo, no sé, el menos 45, me va a dar un error de lista fuera de rango, y fíjense que acá me dice cuál es la línea que falla. Es la línea 10 es la que tiene esta asignación, que es la que falla. Recuerden, yo lo que tengo que evitar es que el programa se rompa. Acá el programa se rompió y se terminó. Y si se termina, no sigue más el programa. Entonces tengo que ver la forma de protegerlo. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es, a ver, para el enunciado, tal cual como está, el ejercicio así como está es correcto, pero yo puedo pulirlo de alguna manera, puedo agregarle algún comentario, no sé, en caso de que el mes sea incorrecto, devolver, generalmente digamos, cuando suceden estas cuestiones,
se le pregunta al que nos pide que hagamos esa función, que programemos esa función, a ver qué hacemos cuando hay un error. Entonces, muchas veces se le agrega acá un comentario, ¿sí?, que dice, en caso de error, devolver -1. Eso se usa mucho, ¿sí? Se toma una condición, generalmente se usa el -1 como para denotar que hay un error, ¿sí? O podría ser un 0. Es decir, se toma por convención un valor que no sea válido, porque no hay un mes que tenga -1 día. Entonces, es como que de alguna manera se devuelve eso. No es del todo correcto devolver un texto que diga hubo un error, ¿no? Por ahí lo que conviene es devolver algo del mismo tipo de datos que estamos usando para devolver en los casos que funcionan, ¿sí? Y en los casos que funcionan estamos devolviendo un número, ¿sí?, que puede ser 28, 30 o 31. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, yo puedo asumir que si hay un error, voy a devolver un menos algo, un -1. Podría ser un 0 también, ¿no? Entonces, ¿cómo programo eso? Bueno, yo lo que podría hacer acá, porque yo lo que no quiero es que el programa se rompa. Sería por ahí preferible que me imprima -1, ¿sí? Porque yo puedo hacer algo con el -1, ¿sí? Yo puedo hacer algo después en el programa. Pero por lo pronto, fíjense que acá se me rompe el programa. Y yo lo que no tengo, o se me rompe la función, lo que tengo que evitar es que la función se rompa, porque si una función se rompe en su ejecución, me va a romper el programa. Y el programa se va a terminar. Y eso no es correcto. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Yo lo que podría hacer es, acá, preguntar si número de mes es mayor o igual que 1, ¿sí? Que es un poco lo que estaba diciendo acá, ¿no? O sea, el número de mes, ¿cuándo es válido? Si es mayor o igual que 1 y se da que también el número de mes, ¿sí?, es menor o igual a 12. Si estas dos condiciones se dan, ¿sí?, yo puedo decir que, digamos, han ingresado un valor correcto. Fíjense, ahora voy a poner, después del if, al igual que la función, termina con 2 puntos. Fíjense que si yo aprieto Enter, voy a tener de nuevo esa tabulación o esa sangría o ese espacio que en términos de programación se le llama indentación. Entonces lo que hago es, todo lo que sigue después tengo que ponerlo alineado, ¿no?, a este espacio que se generó acá, para denotar que está dentro del if. Lo que puedo hacer es ponerlo así. Fíjense, lo que voy haciendo es simplemente correrlo. Entonces, corro todo lo que está acá. Y se programa de esa manera, ¿no? Lo voy corriendo, todo lo que está, lo corro. Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo de esta manera? De esta manera estoy diciendo que si el número es mayor que 1 y es menor que 12, o sea, dicho de otra manera, está entre 1 y 12, voy a hacer todo lo que vengo haciendo y voy a retornar el valor. Vamos a probarlo, a ver qué sucede ahora. Entonces voy a probar, tengo que seguir siempre probando a ver si me anda los casos que me andaba. Pongo un 1, bien, me da un 31. Vuelvo a probarlo, pongo un 2, me da 28. Bueno, asumo que va a estar todo bien. Ahora, pongo un 13. No me dio un error ahora, pero me da nan. ¿Y por qué me dará nan? Recuerdan que porque esto es lo que me está devolviendo la función. ¿Por qué la función me está devolviendo nan? ¿Alguien que recuerde cuando habíamos visto? ¿Por el igual, profe? ¿Por qué por el igual? ¿Qué significa por el igual? Y pues tendría que ser menor, pero considera el igual, entonces no es ninguna. No es ni true ni false, ¿puede ser? Parecido. Va por ahí, pero falta más precisión en lo que estás diciendo. Puede ser, profe, que al ser return siempre devuelve algo, en caso print te va a devolver un error. Ahí está más cerca, claro. El return siempre va a devolver algo. O sea, no el return va a devolver algo, perdón. Una función siempre, si yo la invoco de esta manera, me va a devolver algo. Lo que me devuelve es lo que yo puse en return. Pero fíjense que lo que sucede. Si yo
evalúo esta condición. Si pongo número de mes mayor o igual que 1 y menor o igual que 12, si yo ingreso con un valor que no cumpla con esta condición, este if lo va a saltear, lo va a pasar de largo. Y esto es importante entender cómo funciona un if. Un if funciona de esta forma. Evalúa la condición, ¿sí? A este if evalúa esta condición. Si esta condición es verdadera, ejecuta todo lo que está acá abajo. Todas las líneas que están corridas, por así decirlo, que están indentadas serían, ¿no? Porque lo que está denotando que todas estas líneas que siguen acá están dentro del if. Como todo lo que está corrido, el if está dentro de la función. ¿Se entiende? Eso es lo que significa la indentación. La indentación da la idea de contención. Es más, fíjense que si yo acá lo cierro, eso es todo lo que está dentro del if. ¿Sí? Y si cierro acá, cierro ahí, es todo lo que está dentro de la función. Entonces, en Python, la tabulación se usa para denotar contención, inclusión. Está incluido, está contenido adentro. Entonces, si esta condición que está acá es verdadera, ejecuta todas estas líneas de acá, incluido el return. Por eso que obtengo un valor. Pero si esta condición no se cumple, se saltea todo esto, aunque no lo crean, y viene acá, ahí. Y es como que dice, bueno, no tengo nada, y me voy de la función. Entonces, lo que me está faltando es, de alguna manera, es ¿qué hago si esta condición no se cumple? Tengo que hacer algo. O sea, no me alcanza con pedir solamente que esta condición sea válida. Tengo que también gestionar la condición de que esta condición sea que no se dé, ¿no? Que no se cumpla. ¿Y cómo hago eso? Es decir, bueno, se me podría ocurrir, por ejemplo, de cuando yo termino acá, fíjense, dejo la misma cantidad de espacio que tengo acá, yo acá podría ser, vamos a dar una alternativa para después llegar a la alternativa definitiva. A ver, yo ya conozco el if, entonces yo puedo decir, bueno, a ver, yo evalúo una condición. Si esa condición se da, hago esto. Ahora, si esa condición no se da, hago la inversa, hago lo otro, si la condición no se da. ¿Y qué podría hacerlo? Bueno, acá puedo jugar y puedo encontrar múltiples alternativas. Miren, una que podría llegar a hacer es agarrar toda la condición que está acá arriba. Está toda la condición, ¿no? Esta condición, copio. La pego acá abajo. Esta es una alternativa, ¿eh? No es la mejor, pero podrían hacerlo. Y pongo un not adelante. Y así de paso ven un not. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá lo que estoy haciendo es, yo evalúo la condición. Si esta condición es verdadera, ejecuto todo esto. ¿Sí? Y esto termina. O sea, si es verdadero, hace todo esto y el return terminaría y se iría de la función. Ahora, pero si esta condición llega a ser falsa, el programa va a seguir por acá. ¿Sí? Entonces, yo podría agarrar toda la condición que está arriba y negarla. Pongo ahí 2 puntos y acá, es decir, si no se cumple, o sea, esto, que por ahí puede costar un poco leerlo, yo puedo pensar, si el número está entre 1 y 2, esto significa que el número está entre 1 y 12, pero al ponerle el not, significa que no está dentro de 1 y 12. Si no está entre 1 y 12, puede que sea 13 o más, o menos 1 o más. Esto es lo que significa toda esta condición. Esto sería si no se está cumpliendo la condición de que el número está entre 1 y 12 positivo. Si no es así, yo lo que podría poner acá, un return. Fuera de rango. No. Acabo de decir un texto que diga fuera de rango. O un print. No mezclen. No, pero afuera de la función. Pero eso después, si querés, lo usás así. Pero yo estoy dentro de la definición de la función. Acá no se acostumbren a devolver un... A ver, fíjense que acá, si yo lo pongo de esta manera, un fuera de rango, no está del todo bien esto. ¿Por qué? Porque si el caso es verdadero, o sea, el número de mes va entre 1 y 12, yo estoy devolviendo un número. Pero si no, acá estoy devolviendo un texto y no está bueno que devuelva un número o un texto. ¿Sí? La idea es que siempre devuelvan el mismo tipo de datos para evitarle confusión a la persona que lo va a usar. Entonces, lo ideal sería acá devolver -1. Es más, es un poco lo que yo había puesto acá en el nuevo cambio de la especificación. Entonces, vamos a probarlo ahora.
Siempre que hacemos un cambio en una función, tenemos que seguir probando el caso que vienen dando. Podemos probar el 2, no necesariamente tenemos que probar los 12 casos, pero podemos tomar algunos al azar, ¿sí? Entonces el 2 sigue andando el programa y vamos a probar ahora con el, no sé, 399. Y fíjense ahora que el programa no se rompe, ¿sí? No se rompe, pero me devuelve algo feo, que es un -1, porque en realidad no existe -1. ¿Cómo lo podría resolver a esto? Si quiero hacerlo un poco más elegante, bueno, lo que tendría que hacer es, en vez de imprimir directamente lo que me devuelve la función, que es esto de acá, lo que puedo hacer a esto es guardarlo en una variable. A la variable le puedo poner resultado, ¿sí? Y a su vez, acá en el programa, acá nuevamente puedo poner otro if, no hay ningún problema, puedo poner un if en el programa, dentro de la función, if dentro de if, puedo usarlo en cualquier orden, en cualquier lugar. Entonces acá puedo preguntar si resultado, ¿sí?, es, por ejemplo, puedo poner si es igual a -1, ¿sí? Yo acá podría poner un print que diga algo así como ha ingresado un número de mes incorrecto. Y podría, con la misma lógica acá, poner otro if. Fíjense que después vamos a simplificarlo esto, pero se lo dejo por ahora. Si resultado está en 28, 30, 31, fíjense que esta función está hecha de una manera que nunca devuelve un 29, que eventualmente podría ser un día, la cantidad de días en un año bisiesto. Se asume, digamos, siempre como 28 fijo. Acá podría imprimir print, que es lo que tenía antes. Resultado. Cierro. Vamos a probarlo. Hay un error de sintaxis. Fíjense que... A ver, ¿quién se da cuenta dónde está el error? Estos errores pueden ser mortales. Falta un paréntesis ahí. Bien, falta un paréntesis acá. Porque fíjense que este es uno de los errores más complejos que tiene Python, para darse cuenta. Fíjense que se está parando en la línea 29, me da el error en la 29, pero en realidad el error no está en la 29, está en la 28, porque estaba mal cerrado. Ahí Sí, me pasó a mí el otro día, no podía saber qué era y tuve que borrar línea por línea hasta darme cuenta de Python. Sí. Este es terrible, este error. Bueno, vamos a ejecutarlo. Ahí está, vamos a poner 2. Me da 28. Fíjense que si yo pongo un 2, me sigue imprimiendo, andando de la misma manera que estaba antes. Vuelvo a probar con otro, a ver el 12, perfecto, me da 31. Y ahora voy a probar con un, no sé, 78. Fíjense, ahora sí tiene elegancia el programa. Dice, ha ingresado un número de mes incorrecto. ¿Y cómo lo logro? De esta forma. Pero fíjense que cómo separo las cosas, ¿no? Hay cosas que van en el programa. Esto es donde se hacen las invocaciones, por eso que acá le puse programa. Y esto es la especificación de la función, ¿sí? Ahora bien, hasta acá podría hacerlo de esa manera, pero no está del todo bien. Y ahora les voy a explicar por qué. Así tal cual, como yo lo hice, es como que a esta condición la está evaluando 2 veces. Fíjense, yo acá evalúo por positivo, por así decirlo, por el valor de verdad, o sea, si el valor se da entre 1 y 12, y acá estoy preguntando por la negación de lo anterior. Y esto no es tan así en la vida, ¿no? Porque en la vida uno dice, che, si algo no es verdadero, automáticamente uno como que dice, y si no, es falso. O sea, hay una especie de, si no, o sea, cuando uno evalúa una condición, automáticamente ya sabe si es verdadera o falsa. Entonces, no se vuelve a preguntar nuevamente con un if, sino lo que se hace es, se usa otra instrucción que acompaña al if, que se llama else, que sería si no. Entonces, ¿cómo se lee todo este if? Yo puedo usar un if solo, y está todo bien, porque evalúa una condición, si la condición se cumple, ejecuta esto. Ahora, este else traducido es si no.
Entonces, ¿cómo se lee totalmente? Sería, si número está entre 1 y 12, voy a hacer todo esto. Si no, else, si no se cumple la condición, retorno -1. Y acá puedo hacer lo mismo. Fíjense que yo acá vuelvo a preguntar. Si es -1, hago una cosa. Y vuelvo a preguntar acá por la inversa. Sería, yo acá podría haber preguntado si el resultado distinto de -1, podría haber impreso el resultado real. A todo esto, yo lo puedo reemplazar por un else. Y fíjense, cuando yo pongo un else, el código queda mucho más limpito y más compacto. ¿Cómo se lee acá abajo? Se lee, si el resultado es -1, que quiere decir que el valor no está, ¿no? O sea, como que me devolvió una condición de error, entonces ha ingresado un número de mes incorrecto. Y si no, imprimo el 12 en forma directa. El 12 no, perdón, la cantidad de días en forma correcta. Bien, para esto se utiliza el if, ¿sí? Hay multiplicidad de usos del if para justamente preguntar todo esto. Vamos a ver otro ejercicio más porque me interesa. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, cómo no. En el primero usó return, pero y en los otros usó print. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Bien. Estamos acá, ¿no? Vos decís, acá usé un print. ¿Sí? Primero, sí. El return solo se puede usar dentro de una función. ¿Sí? Yo no puedo poner acá return. Vamos a probarlo. Y fíjense el error que me va a devolver. Es más, fíjense, yo pongo return acá y dejo un print. Y pruebo con un caso, es más, así tal cual, ¿no? Lo ejecuto. Entonces, es más, fíjense que ya no me deja ni siquiera ejecutar el programa. Me dice, return, función, offside, fuera de lugar sería. Es más, puedo tener la duda de qué es esto. Volvemos acá, venimos acá, lo traducimos. Función exterior retorno. Bueno, queda más claro por ahí cuando se usa offside como una especie de fuera de línea que se usa mucho en fútbol. Pero es como el error en realidad que está devolviendo acá es que la palabra return o return no puedo usarla fuera de una función. Entonces sí o sí tengo que acá usar un print. La pregunta que me empieza a decir, ¿y acá puedo usar un print? A ver, como poder podría, pero no es lo que me pide el ejercicio, porque el ejercicio me pide devolver. ¿Sí? No imprimir. Pero por ahí capaz que en el programa me dice imprimir. O sea, capaz que cuando a mí me piden que imprima. Bueno, pero la imprimir es una instancia posterior a lo que hace la función. Recuerden. Si tienen duda, no. En el 99,999% de los casos, o sea, por no decir casi siempre, dentro de la función va a haber un return. Uno o más. ¿Sí? Es muy raro que haya un print, excepto que me lo pidan. ¿Sí? Y el return solamente puede dentro de una función y no puede ir afuera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta u observación? En vez de un -1 en la función, ¿se puede usar otra cosa o si es un -1? ¿Cómo qué, por ejemplo? Esa es la pregunta. ¿Pero qué otra cosa se podría? A ver. Porque texto no se puede, dijo. No. Vos tendrías que devolver un número que de alguna manera sea representativo. ¿Sí? Generalmente, cuando se dan estas situaciones y a vos te piden, muchas veces se dan en la vida real que o se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces alguien dice, che, mira, necesito hacer tal o cual cosa. Ok, dale, vos me haces una función, ese es el diálogo entre programadores. Dale, ¿me podés hacer una función que yo te voy a mandar el número de mes y vamos a devolver la cantidad de días? Dale, perfecto, listo. Entonces después, pero alguien dice, che, pero ¿y si te doy un error? Bueno, si te mando con otra cosa, bueno, no, dale, devolveme un -1. Se usa mucho porque -1 no es una cantidad de días válidos. Podría haber sido 0, por ejemplo. Pero no estaría bien devolver 32.
porque se confunde con la cantidad de días. ¿Se entiende? O 29, o 28. Yo tengo que devolver un número que no está dentro de los valores válidos. A ver, es como que, o podría ser el caso que, no sé, supongamos que tengo que determinar cuántos años tiene una persona. Entonces yo podría saber, en base a la fecha de nacimiento de la persona o del año de nacimiento, si yo al año de nacimiento le resto, o sea, hago el año de hoy menos el año en el cual nació, tengo más o menos la edad de la persona, ¿sí? Más allá, supongamos que no tengo el día, mes y año, con el mes nada más o menos sé qué edad tiene la persona. Pero ¿qué pasa si yo esa función, por ejemplo, la llamo con el 2040? Y si yo pongo como fecha de nacimiento de alguien 2040, y eso significaría que nació en el futuro, o sea, nació en un año que va a venir. Entonces, en ese caso, la función tendría que devolver, no sé, -1, que es inválido, ¿sí? Pero para eso se usa un valor de este estilo. Generalmente, ese valor se negocia, se acuerda entre el que programa la función y el que lo pide. Bien, ¿qué otra consulta o comentario, no? Por ahí. ¿Se entiende entonces cómo opera el if? Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, más simple. Vamos a guardarlo. No, voy a guardar como. Esto ni sé dónde me guarda. Acá. Vamos a poner prueba 4.py. A ver, recuerdan que había un ejercicio que más o menos sobrevolaba hoy, que decía, supongamos que yo tengo una variable a, que, a ver, vamos a ponerle acá, no sé, tengo una variable, número, que leo un entero, input, de, crece un número. Bien. Número acá, 1. Y acá supongamos que tengo lo mismo con otra variable de número, hago control C, control V, duplico la línea, ¿sí? Supongamos que yo quiero ver si un número es mayor que otro, ¿sí? A ver si es verdad o no que un número es mayor que otro. Entonces yo lo que podría decir, if número 1, ¿sí? Número 1 es mayor o igual que número 2, puedo poner acá print, no, perdón. Recuerdan que nosotros hoy cuando evaluamos condiciones podemos poner, por ejemplo, voy a poner B para saber que es booleana, por ejemplo, pero solamente por una cuestión de darle un nombre que sea, podría haberle puesto cualquier nombre de función. Supongamos que yo tengo acá, yo quiero saber si el número 1 es mayor que el número 2, nada más. Entonces yo acá podría hacer print B. Es más, de hecho, había un ejercicio en la teoría que comparaba el 1 y el 3 si era mayor o no. Pruebo, bueno, me dio un error. A ver, ¿dónde está el error? Ah, los 2 puntos nomás. Bien. Ahí estamos. Ingreso el número. Supongamos que yo pongo el 3. Otro número, el 1. Y fíjense, bueno, es mayor, me da true. Pero es como que más de una vez, digamos, uno, si esto le informa al usuario, es como que el usuario tiene que saber que true significa que es verdadero, ¿no? Que el primer número es mayor que el segundo. Entonces acá, en vez de imprimir un true, ¿sí? Podríamos agarrar y decir, che, pero, a ver, si yo tengo un true, quiero devolver un verdadero, no un true. Que era un poco lo que creo que Mara hoy planteaba, que ella quería devolver en el ejercicio verdadero o falso, ¿sí? Para que sea más entendible. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo con un if. ¿Qué puedo hacer? Puedo preguntar si B, esto significaría si B es verdadero, ¿sí? Ustedes podrían preguntar si B es igual a true. True. ¿Sí?
Eso sería si B es verdadero, ¿no? Pero se puede simplificar para preguntar si B directamente. O sea, si B es verdadero. Es decir, si se cumple. Si B es verdadero, lo que podría hacer es imprimir acá el texto verdadero. Si no, else, puedo imprimir print falso. Ojo, el else no lo puedo usar solo, ¿eh? El if puede ir solo o acompañado con el else, pero el else no puede ir solo. Siempre el else cuando va asociado a un if anterior. Vamos a ejecutarlo y fíjense que ahora en el mismo caso yo pongo 3, pongo 1 y me dice verdadero. Queda mucho más elegante que me diga true o false. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? O sea, este sería un caso en el cual yo puedo usarlo para, de alguna manera, no mostrar exactamente el valor true o false que me devuelve Python para que el que está usando el sistema pueda usarlo. Otro caso que podría serme de utilidad es decir, che, me gustaría, dado un número, saber si es positivo o negativo. Bueno, pero que el programa me diga, o Python me diga, es positivo, es negativo. Bueno, puedo hacerlo. Este ejercicio se entiende, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer a través del uso del condicional, puedo preguntar por el valor, el resultado de la comparación, y puedo cambiar, en vez de imprimir directamente true o false, puedo imprimir verdadero o falso. ¿Sí? ¿Queda claro el espíritu de este ejercicio? Sí, profe. Bien, vamos a ver ahora, vamos a adaptarlo a este ejercicio, y supongamos que yo ingreso un número y quiero saber, a ver, ¿cómo lo haríamos en forma conjunta a este ejercicio? Yo quiero ver, a ver, quiero ingresar un número y quiero imprimir si ese número es positivo o si es negativo. ¿Cómo lo podemos programar? La idea es ahora pasar a hacer un ejercicio en forma conjunta. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo pregunto? ¿Qué pregunta me hago? Es decir... Si es negativo... ¿Y cómo pregunto si es negativo? Sí. ¿Cómo pregunto que es negativo? O ingreso una número 2 que son iguales no. negativos. Yo ingreso un número y quiero que el programa me diga, ¿es positivo? ¿Es negativo? Nada más. Pongo si es mayor a 0. Mayor a 0 me va a dar positivo. Si es menor a 0, negativo. ¿Cómo? Pongo if número 1. ¿Sí? Igual. Es, claro, igual. Menor igual. Mayor o igual a 0. Igual a 0. Sí. 2 puntos. Sí. Entonces, print. Print. Sí. ¿Qué? No sé, el número es positivo. Positivo. Bien. ¿Algo más? Else. El else siempre va a la altura del if, ¿sí? Que lo precede. Else número 1 menor o igual. No, ahí no hace falta, o sea, print, claro. Else print, claro. Else print es negativo. Sí, no es negativo. ¿El resto está de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Algo que está mal? ¿Andará esto? Vamos a probarlo, profe. Si les parece, así tal cual como lo están viendo, malogrando un poquito, lo prueban en su instalación. De paso, yo reseteo un toque el agua. Lo programan, lo van copiando directamente en Genio, en el editor que usen, y se fijan a ver qué es lo que hace. ¿Les parece? Así vamos con la pauta de realizar los ejercicios en forma conjunta. Recuerden que
En el último tramo, la idea es que ustedes tomen algún ejercicio, lo charlamos, alguna explicación y ustedes lo van haciendo. Les doy 3 minutitos. Es más, si quieren, pongo el reloj de fondo con 3 minutos para que lo puedan copiar. Edito. Esto no sé por qué no queda. Y acá pongo 3 minutos. Arranco y dejo ahí para que ustedes lo transcriban en su compu y lo prueben si está bien. Y, o sea, recuerden, el enunciado sería ver si un número es positivo o negativo. Ingresar un número por teclado y determinar si es positivo o negativo. Ya vuelvo, reseteo de paso el agua. Listo, bueno. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Le anduvo? ¿No le anduvo? Sí, a mí me anduvo. A mí también me anduvo. Perfecto. El tema es que si es 0, quizá debería dar otra cosa. Bien, ahí tenemos un problema. Perfecto. Algo tenemos que hacer con el 0. Podemos tomar nota acá. ¿Qué pasa si es 0? ¿No? Si es 0. Bueno, pero así les anduvo. ¿Sí? O sea, vamos a probarlo en forma conjunta. Vamos a poner 12. Es positivo. Bárbaro. Menos 89 es negativo. Casi como que adivina, pero en realidad no adivina. Yo estoy programando, ¿no?, lo que hace y deja de hacer. Es más, fíjense esto, para que ustedes tengan una idea de lo peligroso que es y lo atento que siempre uno tiene que estar. Supongamos que yo estoy apurado y lo programo de esta manera.
y me equivoqué el símbolo. Entonces, agarro y dice, ingreso un número, vamos a poner el 100. ¿El 100 es positivo o es negativo? Positivo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Aprieto Enter. ¿Y qué me dice Python? Es negativo. ¿Y cómo? ¿Python no sabe si es positivo o negativo? La verdad que no. En realidad lo que Python o cualquier tipo de lenguaje lo que hace es ejecutar instrucciones y después yo como programador le tengo que dar la interpretación y tengo que probarlo que eso haga lo que tenga que hacer. Pero fíjense en este caso, como yo lo programé mal, porque puse el símbolo al revés, estoy haciendo que el programa devuelva negativo cuando algo es positivo. Entonces tengo que tener cuidado de hacer las cosas bien y probarlas. No es que Python se va a dar cuenta, va a salir algo de dentro de la máquina y me va a decir, ojo que lo programaste mal. No. Entonces hay que tener cuidado. Fíjense que como yo ponga los símbolos, es lo que me va a devolver. ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Alguno tuvo algún problema, algún error o algo para charlar o para comentarle? A los compañeros. A ver, no estoy viendo el chat. No, la verdad que estoy... ¿Todo bien? Ok. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo adaptamos a este para el caso en el cual, si es 0, vamos a probarlo con 0. ¿Qué haces con 0? 0. Positivo. Me dice que es positivo. ¿Y por qué me dice que es positivo? ¿Está bien que sea positivo? Y ante la duda podría decir que es positivo. Pero me dice que es positivo porque tiene un igual acá. ¿Lo ven ahí atrás? Si yo este igual que está acá lo quitara, a este igual que está acá, lo sacara y pruebo ahí y vuelvo a probar el 0, fíjense que ahora me dice que es negativo. ¿Por qué? Porque antes cuando evaluaba esta condición decía, si el número es mayor o igual a 0, entonces me va a ejecutar esto. Si no, me ejecuta lo de abajo. Entonces ahora, como lo puse por estricto, mayor estricto a 0, viene el else y se va a ejecutar esta línea. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que dependiendo, si yo pongo el igual, va a entrar en esta rama, o si no, viene en esto. Esto, ahí recién usé la palabra rama. A esto muchas veces estas instrucciones se le suelen llamar bifurcaciones, porque a partir del if es como que me permite ir por un camino o por otro. Pero siempre va a optar por uno, no los dos. Uno u otro. Una condición o es verdadera o es falsa. No hay vuelta. Ojo, va a ser verdadero o falsa dependiendo del valor que ingresé. Si yo lo ejecuto, ingresé un número positivo, digamos, esta condición va a ser verdadera, entonces va a entrar por acá. Si después lo vuelvo a ejecutar, ingreso un número negativo, esta condición no va a ser mayor que 0, no va a ser verdadera y va a venir por acá. Pero yo cada vez que evalúo una condición, eso me va a arrojar un valor o de verdad o de falsedad. Entonces, con lo que tenemos no me alcanza, ¿sí? Entonces, acá nace una nueva y última variante que tiene el if, que va entre el if y antes del else, que es de este estilo. Es una mezcla de else e if juntos, ¿sí? Que sería común. El if, en algunos lenguajes se llama así, el if. En Python lo han simplificado a el if. ¿Qué sería el if? Sería un else sí, o sea, un else if, pero está contraído. Que traducido sería si no, de la parte de él, y del if es si no sí. Entonces, y acá puedo poner una condición. Entonces yo acá podría poner una condición que sea número igual a 0. Que es número igual a 0, y acá puedo poner un print que es, por ejemplo, no sé, neutro, puedo poner. Entonces, ¿cómo se lee esto? Si número es mayor estricto que 0, el número es positivo. Si es igual a 0, puedo decir que es neutro. Si no, es decir, si no, ¿qué significa? Que no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. El else no tiene condición al lado, va solo, va else, va si no. Es como que esto es como cierra. ¿Puedo tener un if, un elif y no tener un else? Sí, no hay problema.
El else es opcional. Lo uso si necesito o no. Vamos a probarlo. Entonces vamos a volver a probar. A ver, vamos a probar con un 12. Bien, me dice que es positivo. Vamos a probar con un -8. Bien, me dice es negativo. Vamos a probar ahora con el 0. Y perfecto, me dice es neutro. ¿Sí? Fíjense todo lo que puedo llegar a hacer con este if. En realidad, si no existiese el if, no existiría en sí la programación. Porque yo siempre tengo que estar evaluando condiciones y demás. Y tengo que poder hacer algo si pasa una condición o no hacerlo si no pasa. ¿Sí? En realidad, el if está pensado para saltar, por así decirlo, u omitir la ejecución de algunas instrucciones o no. Es decir, a mí como programador me lleva a ir que el programa vaya por un lado o por otro o por otro. Pero recuerden, siempre como programador yo tengo el control total de lo que tiene que hacer el programa. Bien. Profe, y siempre va, el if siempre va entre el if y el else, no podría ir al final, por ejemplo. No, a ver, yo acá podría hacer esto. Mirá, vamos a hacerlo así. Y esto es válido. Mirá, yo pongo 12, me dice que es positivo. Pruebo 0, me dice que es neutro. Bien. Y acá voy a probar, no sé, -9. No me dice nada. ¿Por qué no me dice nada? Porque no he puesto el caso particular del else para la tercera variante. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de lo que a mí me pidan, puede que yo necesite un solo if, un if con un else, o un if con uno o más el if. Podría haber uno o más el if. Pueden haber muchos el if para muchas condiciones. A ver, que ¿se puede reemplazar el último else por el if? Sí, se podría, pero tenés que ser muy cuidadoso qué condición le ponés, porque el if lleva una condición. Entonces, es como que vos decís, si no es esto, bueno, el resto, eso significa el else. Sería digamos, si no se cumple ninguna de las anteriores condiciones, voy por este lado. Eso sería un poco cuando se usa el else. Sería cuando ninguna de las anteriores son verdaderas, va por ese lado, como una especie de descarte. El if y el elif, ¿cuántas veces se pueden usar? Y el else, por lo que veo, se usa una vez para cerrar la condición. Bien, ahí te respondo. En una misma instrucción, el if va una sola vez. ¿Sí? Acá va una sola vez, lo que no significa que yo acá pueda poner otro if para otra cosa, ¿no? Pero es otra instrucción. Pero acá el if va solo. Si yo pusiera otro if acá abajo, sería como otro if. O sea, otro if sería otra instrucción. ¿Se entiende? O sea, el if va una sola vez en la condición y es el que abre. Puede estar acompañado de el if o más de uno. Y el else puede ir o no, dependiendo de lo que necesite. Entonces, lo que van a ir viendo ustedes en los distintos ejercicios es, dependiendo de lo que se necesita, van a tener que optar por cualquiera de estas combinaciones. ¿Sí? ¿Y puedo poner un if dentro de un if? O sea... Sí, a eso, mirá. Voy diciendo if en escalera, o sea... Claro, eso se llama if anidados. No se recomienda, porque fíjate cómo queda el código, ¿no? Supongamos que yo quiero ver, cuando son negativos, mirá, vamos a hacerlo bien simple y rápido. Yo acá quiero ver, cuando son positivos, quiero ver si son pares o impares. Entonces yo acá podría preguntar, si es par, ¿cómo pregunto si es par? Y recuerdan que teníamos el módulo, ¿no? Que era la división por 2. Esa sería una manera elegante de saber si un número es par. Si un número es divisible por 2, dicho de otra manera, si el resto de la división de un número por 2 es igual a 0, puedo decir que es par. Es más, eso lo vamos a ver ahora un ratito en la teoría. ¿Cómo sería esto? Y yo puedo decir, si número... If num 1 dividido 2. No, más que número no. Mirá, el resto de la división, esto ojo que lo van a estar viendo mucho, ¿no? Esta pregunta. Esto es para ver si es par. ¿Cómo se lee esto? Si número 1,
o sea, el resto de la división por 2 de número 1 es igual a 0, esto quiere decir que el número es par. Entonces yo acá podría imprimir es par. Si no, print es impar. If not, podría haber puesto, profe, también. If not, ¿qué? No, me parece que había dicho if not antes, no. No existe, no. Yo había dicho que el if not, si yo niego toda esta condición, podría usar otro if más para negar lo anterior, pero eso no tiene sentido. Uso una misma instrucción con un if y un else. ¿Sí? Listo. ¿Está? Sí, porque Entonces, el if not me confunde bastante. No, es que eso es práctica. O sea, el if, a ver, el if not en realidad es negar la condición. Tenés que verlo vos como lo positivo y si no lo negás. Pero es práctica, ¿no? Es probar con un ejemplo, con otro, digamos, pero el if not no tiene nada de raro. En realidad, un if not sería que lo que está dentro del not tiene que ser, si es positivo, el not te lo va a negar, te lo va a dar vuelta. A veces cuesta terminar de entenderlo, pero ya te digo, es cuestión de práctica. Igual yo había usado hoy el if not como una alternativa, un paso intermedio para usar el if else. Para no tener que usar un if not, se usa generalmente, digamos, en la misma instrucción el else. ¿Sí? Claro, más claro el else. Claro, porque el else es como que dice que sería la negación, el no cumplimiento de la condición. ¿Sí? Esto significa, este else significa que esta condición no se cumplió. Python va a evaluar si esta condición se cumple, entra acá. Si no, entra acá. Pero no ejecuta ninguna de las dos. ¿Y yo cómo me doy cuenta que no ejecuta ninguna de las dos? Porque lo que me va a imprimir es una cosa u otra. Es más, fíjense esto, vamos a probarlo. Yo acá lo que les decía, estos if, que están uno dentro de otro, se llaman if anidados. No, generalmente, excepto que no te queda otro, no se recomienda usar if anidados. ¿Sí? Hay que buscarle la vuelta para que no haya if anidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de muy difícil lectura. Es más, yo he visto códigos que tienen 3, 4 niveles de if. Es inseguible, porque cada if te abre a 2 alternativas y si hay uno más adentro te abre a otras 2 o 3 alternativas. Entonces, tenés que agarrar, si encontrás muchos if, el if y demás en un programa, tenés que separar código, tenés que empezar a agarrar una hoja, bueno, a ver, no se plantea, a ver, si viene con este valor, ¿qué hago con este? Yo con esto, es indescifrable el código. Entonces, no se recomienda usar if anidados. Vamos a probarlo, fíjense, vamos a poner con un número, miren, -8 no me imprime nada, claro, porque no tengo acá abajo un else, acá, que me diga que, cierro ahí, no tengo un else que me diga qué pasa, ¿no? Acá si quieren lo ponemos else, volvemos como estaba antes, print es negativo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Entonces, si ponemos -9, me dice que es negativo. Bien, hasta estaba todo bien. Ahora fíjense, pero como lo programé, puse, si es, por ejemplo, el 12. Fíjense lo que me hace ahí. Me dice, primero me imprime que es positivo, entró por acá. Y después me pone que es par, que es el que se metió después por acá. Pero fíjense que nunca imprimió que es impar. ¿Por qué? Porque cuando evaluó esta condición, se metió por acá. Es más, a esto podemos ir a Python Tutor, que está fantástico, porque va mostrando cómo se mueve todo. Vamos a... Y fíjense, vamos a ingresar. Por ejemplo, vamos a ingresar el 13. Fíjense lo que pasa. Viene acá. Ingresó el 13. Acá pregunta, if número 1. Dice, número 1 es mayor que 0. Fíjense, está parado ahí. ¿Sí? ¿Número 1 mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué hace? Entró. ¿Lo ven? Entró acá. Después vamos a probarlo con un número con 0, por ejemplo, para que vean qué es lo que hace. Vengo acá. Viene y evalúa. Ahora dice,
Número 1, que es 13. Ya imprimido es positivo. Número 2, ¿es igual a 0? ¿Sí o no? No. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, 13 módulo o el resto de la división por 2 me va a dar 1. Entonces no es igual a 0. Y fíjense lo que hace ahora. Next, en vez de meterse acá, va a saltar a la línea 8. Y salta a la 8. Y ahí va a imprimir. Es impar. Es impar. Vamos a probarlo. Esto no sé por qué. Es como que no me deja. Tengo que volver acá. Ahora vamos a poner 0. Para que vean qué es lo que pasa. Evalúa. Número 1. ¿Es mayor que 0? No. Entonces, ¿qué hace? Va a venir a la próxima línea. Va a venir acá. Salta todo esto. Todo lo que está indentado lo salta. Y viene a esto, al ELIF. Viene acá. Evalúa el ELIF. Si este ELIF se cumple, se mete acá y termina. Eso queda, otra cosa que, perdón, que no aclaré, que si esta condición se cumple, después no evalúa el resto de las condiciones. Fíjense, ahora dice, número, ¿es igual a 0? Sí. Viene acá, se mete adentro, fíjense que se para ahí para ejecutar, y ahora va a imprimir, es neutro, y después termina. Y, ya que estamos, vamos a probar con un número negativo. Vamos a poner menos 8. ¿Qué hace? Se para acá, pregunta. ¿Es mayor que 1? Número 1 es mayor que 0? No. Entonces viene a evaluar, va a saltar la línea 9. Pregunta. Número 1. ¿Es igual a 0? No. Lo salta. Y como encontró el else, al else no lo evalúa ni nada. Sabe que se tiene que mandar de 1 al else. Entonces va a imprimir, es negativo. ¿Sí? Así es como el programa se va como moviendo. Eso es lo que sucede. Está bueno Python Tutor porque ustedes pueden verlo gráficamente cómo va decidiendo, por qué camino va. Bueno, vamos a brevemente comentarle todo esto mismo, pero con un enfoque ahora más desde lo teórico, para que ustedes comprendan. Pero básicamente lo que vamos a ver es todo lo que hicimos como ejercicio, vamos a verlo ahora desde un plano más desde la explicación teórica. El tema, como les decía, es condicionales. Viene de condiciones, de evaluación de condiciones, ¿no? Bueno, el temario es un poco lo que estuvimos viendo. La recomendación, como siempre, de que ustedes consulten la bibliografía es el capítulo 4, o parte del capítulo 4. Y acá vamos a ver algo que hemos visto antes, pero nunca está de más. Fíjense que nosotros acá tenemos, como parte de la estructura de un programa, 3 grandes cuestiones. Por un lado, las sentencias, que son las órdenes ejecutables que componen un programa. Las sentencias son esto de acá. Toda esta línea de acá, cada renglón es una sentencia. El if es una sentencia. ¿Sí? El print es otra sentencia. Este print es otra sentencia. Eso es como está compuesto un programa. También hay un flujo de ejecución, que es la forma en que se ejecutan los programas. El flujo de ejecución lo pueden ver como esta flechita. ¿Sí? Fíjense, esta flechita que va apareciendo acá, esto denotaría el flujo de ejecución del programa. Quiere decir cómo se va a ir ejecutando. Y fíjense que el programa se ejecuta así como lo estamos viendo acá. Nada más que lo que hace este sitio, Python Tutor, es como que lo frisa, se mete adentro y lo va mostrando línea por línea. ¿Sí? Cuando yo lo ejecuto en Jenny, pasa todo de largo rápido, pero acá me va mostrando paso a paso. Esa es la diferencia. A eso se le llama el flujo de ejecución. Y las estructuras de control son el medio por el cual los programadores pueden determinar el flujo de ejecución. ¿Qué significa esto? Es decir, son algunas de las sentencias, ¿sí? Algunas de las sentencias tienen un comportamiento que me hacen a mí ir por un lado o por otro. Habíamos visto en clases anteriores que funciones también, las funciones son una estructura de control. ¿Por qué? Porque me permite a mí saltar al cuerpo de la función para ejecutar su código. Y acá, el if, lo que me permite es, si lo vemos acá,
elegir, es decir, elegir el flujo de ejecución que pueda pasar por acá, o por acá, o por acá, o por acá, o por acá. ¿Sí? Eso es lo que significa el flujo de ejecución, es decir, por dónde va el programa. Es decir, a medida que yo voy ejecutando cada una de sus órdenes. Bien, acá teníamos una secuencia de instrucciones. Este ejemplo lo habíamos visto antes, que era que se quería calcular el incremento salarial en un 20% para un determinado empleado. Entonces se pide la antigüedad, se pide el sueldo, ¿sí? Y después se calcula el sueldo igual al sueldo más el mismo sueldo multiplicado por 0.2. Esto hace que el sueldo se incremente en un 20%. Y después se imprime el nuevo sueldo, que va a tener el incremento. Ahora bien, esto se ejecuta en forma secuencial, paso a paso. Y ahora la pregunta que sigue es, pero, si el aumento hubiese sido solo para los que tenían 10 o más años de antigüedad, ¿y qué pasaba ahí? Si se le agrega esta condición, entonces habría que haber usado una estructura de control que permitiese testear si la antigüedad era mayor o igual a 10. ¿Y qué tengo que hacer? Y básicamente yo tengo que preguntar por la antigüedad. Si la antigüedad es mayor o igual que 10, tengo que hacer básicamente esta cuenta que está acá, este incremento. Esa es la sentencia que yo tengo que condicionar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, tendría que hacer un if para ver si la antigüedad es mayor o no. A este ejercicio, cuando termine la explicación, le voy a pedir que ustedes lo hagan. Bien. Esto lo pasamos de largo porque lo vamos a estar viendo en la clase que viene, que es iteraciones. Acá ya pasamos a ver directamente esta estructura de control, ¿sí? Que es el if, y dice, las estructuras de control sirven para que el programador pueda cambiar y manejar el flujo de control de acuerdo a ciertas condiciones. Y un poco lo que veíamos hoy. Tenemos como estructuras de control los condicionales y los bucles. Estos dos se los vamos a estar viendo en las próximas clases. Y ya, con condicionales de hoy, viendo bucles, que va a ser while y for, es todo el contenido que se da en la materia. Así que fíjense que ya estamos cerca de dictar todos los temas. Hoy estamos circunscriptos a esta parte de acá. Acá podemos ver el if solo, o el if con un else, o un if con un elif y else. Esta variante casi no la vemos porque se llama una notación simplificada. Nada más. Bueno, vamos a pasar a ver la primera variante que se le suele llamar decisiones o condicionales. Dice, sentencias condicionales permiten comprobar condiciones y que el programa se comporte de una manera u otra de acuerdo a esa condición. Y eso es lo que yo un poco quiero. ¿Qué significa que se comporte de una manera u otra? Y, por ejemplo, yo en la pregunta que me hacía hoy, si era positivo o negativo 0, lo que quería determinar que se comporte, o sea, que me devuelva un resultado dependiendo de cada una de las situaciones. Vamos a ver en realidad primero en qué son las condiciones, porque estos se llaman condicionales, son sentencias condicionales y pueden ser cualquiera de estas alternativas. Las condiciones se evalúan. Esa evaluación puede arrojar dos valores posibles, verdadero o falso, true o false. ¿Sí? Y eso nos lleva al tipo de datos booleano. Y también pueden estar acompañadas de operadores lógicos como AND, OR y NOT. Pero básicamente son condiciones booleanas. Acá teníamos el ejemplo, que lo habíamos visto ya en su momento cuando vimos tipo de datos booleano, que por ejemplo si A va a tomar la asignación de 3 mayor que 1, si yo imprimo A, me va a imprimir true, porque 3 efectivamente es mayor que 1. Pero B dice 3 es mayor que 3, si imprimo B, este valor me va a dar falso. ¿Por qué? Porque no es mayor. No se cumple esta condición es falsa, entonces va a dar false. Acá, como hemos visto al principio de la clase, yo puedo usar a los operadores lógicos más importantes, que son el AND y el OR, y como tengo dos valores finitos solamente dentro del tipo de datos booleano, puedo armar esta tabla donde están todas las combinaciones de true and true, true and false, todas las condiciones, y entonces acá me va a estar arrojando
cuáles son los valores que dan verdadero y cuáles son los que dan falso para el operador AND, el operador OR. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ver puntualmente la sentencia IF. Dice, es la sentencia condicional más simple. Permite tomar decisiones sencillas. Ejemplo, el que vimos hoy. Si un número es mayor que 0, entonces es positivo. Entonces en Python se programa de esta manera. Si x, supongamos que acá x tiene un valor, ¿no? Si x es mayor que 0, imprimo x es positivo. La forma más simple. ¿Cómo se descompone? Está el if, todo esto que está encerrado en este óvalo sería la condición, ¿sí? Y después, indentado, acá con un espacio al principio, hago una instrucción. No necesariamente puede ir un print, puede ir cualquier cosa, cualquier instrucción podría haber ahí. Una asignación, invocar a una función, otro if, cualquier cosa puede haber. La indentación indica que estas sentencias deben ejecutarse si la condición se cumple. Es decir, si esta condición se cumple, se va a ejecutar lo que está indentado o tabulado. Si no, se pasa de largo. Lo que veíamos hoy. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este está hecho desde el intérprete directo o desde la consola. Fíjense, inicializo una variable que dice día igual a 1 de enero. Y acá pregunta, si día, o sea, el valor de esta variable es igual a 1 de enero, entonces va a imprimir feliz año nuevo. Si yo lo ejecuto, me dice feliz año nuevo. Ahora, ¿qué pasa si inicializaría día con 2 de enero? Y pregunto, si día es igual a 1 de enero, esta condición no se cumple. Entonces, no me imprime feliz año nuevo, pero tampoco me imprime nada. Entonces, hay veces que yo necesito el if solo, pero hay veces que necesito hacer algo si no se cumple la condición. Y ahí es donde aparece como el hermanito, ¿no? Que va a ser el else. Otra variante del if es que yo puedo tener múltiples instrucciones dentro del mismo if, que era un poco lo que veíamos nosotros en este ejercicio. Fíjense que acá tengo un print y acá tengo un if. Quiere decir que dentro de este if tengo 2 instrucciones al menos. Entonces, yo puedo poner muchas instrucciones dentro del mismo if. Ojo, todas tienen que estar indentadas. Bien, y acá pasamos a la segunda variante del if, que es un if-else. Permite establecer las acciones necesarias cuando la condición no se cumple, y el no está en mayúscula. Ejemplo, repasamos el ejemplo anterior. Si la variable día se inicializa con 2 de enero, yo pregunto si día es igual a 1 de enero, si se cumple esta condición me va a imprimir feliz año nuevo. Si no, me va a imprimir esto. Como esta condición no se cumple, directamente me va a ejecutar esto. Y el ejecutar este print va a hacer que me aparezca print no es año nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo? Es análogo al que veíamos del positivo, negativo, que veíamos hoy. Algo más útil, un if-else, y este es importante, ¿sí? Fíjense que si acá supongo que tengo un valor de x, dice si x, el módulo o el resto de la división es igual a 0, puedo imprimir que ese número es par. Si no, es impar. Esto lo habíamos visto acá. Esto lo habíamos, alguien había preguntado si lo podíamos agregar adentro. Yo esto, fíjense, lo puedo readaptar. ¿Sí? Quito todo. Y a esto lo corro. ¿Sí? Lo llevo contra el margen. Y puedo acá probar, por ejemplo, ingreso un 12, me va a decir que es par. Ingreso un, no sé, 17, me dice que es impar. Esto es el código de esto que estamos viendo acá. Bien. Y la tercera y última variante del if, que es acompañado con un elif. If-elif. Dice, ¿qué pasa cuando hay más de 2 condiciones? Es decir, si hay una sola condición, yo puedo usar un if solo y un if con un elif.
Pero si yo tengo dos condiciones o más, y ahí tengo que sí o sí utilizar el if. ¿Y cómo se ve esto? Y bueno, acá vamos a ver un ejemplo simple. Dice, si la edad de una persona es menor que 2, entonces es un bebé. Si no, si es mayor que 2 y menor que 13, es un niño. Si no, si es mayor que 13, pero menor que 20, es un adolescente. Todo eso que se ve muy difícil de leerlo, fíjense que se lo puede programar de esta manera. O al menos en una primera aproximación. Entonces, fíjense, es más, yo puedo poner dentro de un if más de una condición. Tengo una condición unido con un AND. Y acá también lo mismo. Entonces, yo acá estoy diciendo que si edad es mayor que 0 y edad es menor que 2, entonces voy a imprimir bebé. Si no, sí, edad está entre 2 y 13, es un niño. Si no, sí, edad entre 13 y 20, adolescente. Si no, es un adulto. Fíjense que acá yo no necesito ponerle un elif. O sea, yo es como que vengo preguntando, che, bebé, ¿es niño? ¿Es adolescente? No, bueno, adulto, ya está. Se termina ahí la historia. Algo que, fíjense que acá hay un comentario, si analizáramos más detenidamente este código, dice, acá hay cosas que no están bien. Dice, no están cubiertos todos los posibles valores de la variable edad. ¿Y qué significará eso? ¿En qué caso no está contemplado? ¿O en qué caso podría llegar a fallar este segmento de código? Mayor En o las edades, igual. profe. Por ejemplo, en el if edad mayor a 2, o sea, ahí el parámetro es mayor a 2, no que tenga 2. Y pero entonces, ¿en qué caso falla? Sí, en el O sea, 2 y el 13 también. Tendría Claro. que ser igual. mayor No igual. los incluye. Claro, no hay un igual acá. No los Yo incluye. acá, si ingreso 2 años, 13 o 20, me va a dar que es adulto. Porque el igual tiene que estar en algún lugar. A ver, y es una decisión. Yo digo, a ver, pará, si tiene 2 años, ¿qué es? ¿Un bebé o un niño? Y qué sé yo, le preguntaré a alguien y alguien me dirá, y qué sé yo. Es sutil la diferencia, si está ahí en límite. Pero tendré que poner el igual o acá o de este otro lado. Pero tengo que de alguna manera hacer que el igual caiga en algún lugar. Fíjense que acá lo vemos. ¿Sí? Y acá se optó por el igual ponerlo de este lado. ¿Sí? Entonces, si va de 0 inclusive a 2, es un bebé. Si va de 2 inclusive a 13 abierto, o sea, si tiene 13 va a ser adolescente. Menor de 13 va a ser niño. Y ahora sí está correcto. Hay que tener cuidado cuando pongan estas condiciones que se cumplan todos los casos. Primer punto. Segundo punto, generalmente se usa la misma edad, la misma variable, ¿lo ven? Sí, generalmente la misma variable sobre la cual se consulta. Es muy raro que tengan un if con el if con distintas variables. Sí, generalmente son todos más o menos hermanados. Bien, acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Y acá también hay que tener cuidado cómo se programa. Por eso que por ahí también es importante ver código hecho por otra persona, ¿no? Fíjense esta programación que hay acá. Dice, si ruedas es menor que 2, es un monopatín. Si ruedas es menor que 3, es moto. Si ruedas es menor que 4, es triciclo. Si ruedas es menor que 5, es auto. Si no, demasiadas ruedas. Dice, acá hay cosas que no están bien. Las condiciones no son excluyentes. ¿Y qué significa que no sean excluyentes? Y fíjense que acá no está del todo bien esto, porque en realidad el monopatín no es en sí que la condición sea menor estricto que 2. En realidad el monopatín sería que las ruedas sean una. Y una moto es cuando tiene 2 ruedas. Y un triciclo es cuando tiene 3. Y un auto es cuando tiene 4. Esto capaz que en algún caso anda, pero tienen que, digamos, por ahí hay que ser cuidadoso. Entonces acá propone cuál debiera ser la manera correcta. ¿Sí? Es decir, si tiene una, monopatín, 2, moto, triciclo, auto, si no demasiadas ruedas o si no, no tiene ruedas. ¿Sí? Por eso que hay que ser cuidadoso como uno elige las opciones y las variantes. Bien, con eso se termina la teoría
y quería acá pedirles a ustedes que hagan, como hemos visto hoy, este ejercicio, que este ejercicio lo programen, ¿sí? O sea, en este ejercicio es la tercera opción, la tercera variante, recuerdan, ejercicios que los hago yo, ejercicios que los hacemos en forma conjunta, uno o más, y este ejercicio, la idea es que para terminar la clase de hoy, que lo hagan ustedes. Entonces les doy 2 o 3 minutitos para que transcriban esto y cumplan con esta segunda parte. ¿Cómo programarían ustedes si el incremento salarial solamente corresponde a aquellos que tengan más de 10 años de antigüedad? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que habría que hacer. Sí, profe. Bueno, si quieren, activamos. Profe, una consulta antes de que active la alarma. ¿Vio que Sí. había dicho lo par e impar? Si pone 22, ¿cómo tendría que salir? ¿Par o impar? ¿Cómo si pongo 22? Claro, 22 dividido en 2 sería 11. No, porque no es dividido esto. ¿Es el resto? El resto de la división. Mirá, pongo 22. Mirá que es par. Esto es Genial. el resto, no es dividido esto, ojo, es el resto de la división. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo Sí, como el profe. 22, vieron que tenía el cuadradito, miren, se los muestro rápidamente acá, con el Paint, que acá se llama pinta. Esto lo que está haciendo es lo siguiente. Yo tengo un 22, y acá hay que tener mucho pulso, dividido 2. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 11, ¿sí? Y el resto es 0. Que las maestras generalmente ponían una bolita así, una cosita así. Lo que da el porciento, no, creo que el porciento es así, ¿no? Así, ahí. El porciento que se lee módulo es este valor de acá. Esto de acá te devuelve. No es el cociente, es el resto de la división. Gracias, Eso es lo que profe. devuelve esto, ¿sí? Bueno, activo 3 minutitos, son menos 10, nos vamos a estar perfecto. Les vuelvo a mostrar el ejercicio que hay que hacer. Es cumplir. No Es se decir, ve el ejercicio. Ahí está, ahí está. ahí está. Sí, programar eso y hacer, dice. Pero si el aumento hubiese sido solo para los que tienen 10 o más años de antigüedad. O sea, aquellos que tengan 10 o más años de antigüedad son los que se le aplican el aumento. Cumplidos los 3 minutos, lo charlamos y después lo hacemos juntos y concluimos la clase.
Bueno, ¿cómo les fue? Ojo, acá la invitación es si alguien quiere compartir la pantalla, lo vemos en forma conjunta, a ver cómo lo resolvió, o alguien que haya tenido algún problema. ¿Lo pudieron hacer? Profe, ¿los comentarios son sentencias? Sí, son sentencias también. Bueno, ¿quién pudo hacerlo? Igual si no, se queda como tarea para la casa. ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Quiere compartirlo? Yo lo estoy por terminar, profe. Bueno, si quieren esperamos un ratito más. Dale, Yashi, nos vemos, que tengas buen fin de... Yo mientras lo voy programando. Sí, a ver, un segundito. Voy a poner acá listado de presentes. Hoy es 05 del 6 del 2021. Del 2021. Y voy a poner que Yashi estuvo presente. Sí, ahí está. Si cada uno puede ir completando con su nombre y DNI. Bien. Lo voy a ir programando yo mientras, así. Entonces, si les queda. ¿Qué se siente? Bueno, ¿lo pudieron terminar? Ahí es como estaba el enunciado, ¿no? Lo probamos. Aplico el condicional en número 1. If número 1. Ah, perdón, acá en este caso vamos a ponerlo bien. Antigüedad. ¿Sí? Ahí está. Entonces, supongamos que dice antigüedad, 10 años. Sueldo, no sé, 1.000 pesos. El nuevo sueldo es 1.200. Pero ahora, si tengo una antigüedad de 5 y gano 1.000 pesos, fíjense que me sigue dando 1.200. Y en ese caso no debiera, lamentablemente, ¿no? No debiera tener aumento. Entonces, a ver quién me puede ayudar. ¿Cómo se resuelve? Ponemos un if en sueldo, o sea... ¿Dónde?
¿En Es qué lugar? menor o igual. ¿Dónde? Decime vos. ¿Acá? Sí, la tercera línea, abajo del ingreso, ahí, la tercera línea. If Bien. sueldo es mayor o igual a 10 años, if Pero, sueldo. bien. ¿Por qué If sueldo? antigüedad. Perdón, sí me equivoqué, If antigüedad. antigüedad. Antigüedad, sí, sí. Ok, Mayor o perfecto. igual a 10 años. Mayor o igual A a 10. 10. 2 puntos. Sí, ¿y ahora? Ahí sí, agregamos esa línea de abajo. Sueldo es igual, más sueldo. Ahí está. Sí. ¿Y listo? Y No, después, yo me tildé ahí con print el sueldo. else. ¿Cómo? Perdón, yo me tildé ahí en el else, cuando qué pasa si no. O sea, ahí me quedé trabado. Y no pasa nada, porque si no tiene aumento, no, a priori no pasa nada. Es más, ¿Se puede aplicar la indentación en el print para que quede dentro del if? podría, pero casi que hay que probarlo, ¿no? Porque no se olviden que ustedes tienen que ir yendo y viniendo y ir probando, ir aprendiendo qué es lo que pasa. Miren, vamos a probarlo. Supongamos que tenemos 20 años y tenemos sueldo 1.000 pesos. El nuevo sueldo es 1.200. Está perfecto. Ahora, supongamos que tenemos antigüedad de 1 año y 1.000 pesos de sueldo. Y fíjense, dice, el nuevo sueldo es 1.000 pesos. Y la persona puede decir, ¿pero qué nuevo sueldo? Si es el mismo de antes. No es nuevo. No es nuevo. Entonces ahí ese nuevo hace ruido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y podríamos hacer que esto esté acá adentro y acá podríamos poner un else y copiamos esto de acá arriba y ponemos su sueldo es y lo dejamos ahí lo menos hiriente posible. Entonces, fíjense que quedaría, supongamos que tiene 45 años de antigüedad, gana 1.000 pesos, va a pasar a ganar 1.200 pesos. Bien. Y ahora supongamos que tiene 2 años de antigüedad y tiene un sueldo de 1.000 pesos, su sueldo es 1.000. Y esta sería una solución correcta. Es decir, ponemos un condicional para condicionar por la condición que está pidiendo el enunciado, que es respecto de la antigüedad, y si cumple con la antigüedad, incrementamos la variable sueldo e imprimimos, ¿sí? Y si no, es decir, si la antigüedad está por debajo de los 10 años, el programa viene por acá y va a imprimir su sueldo es y el valor. Pero fíjense que cuando viene acá la línea 7, como no pasó por la línea 4, la variable sueldo no cambió. Entonces, la persona que tiene 2 años de antigüedad va a tener el mismo sueldo. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene el if. O sea, un if. A ver, puede pasar que en un sistema de liquidación de sueldo alguien se equivocó en un if y le liquidó mal el sueldo a una persona, pero pila de veces pasa eso. Pilas de veces. Que alguien se equivoca en la programación y hacen un cálculo incorrecto. Después, al mes siguiente, alguien se da cuenta, lo detecta. Si alguien no se da cuenta, o el que se da cuenta vio que le liquidaron de más, se queda calladito y nadie se da cuenta, sigue. Y podría pasar. Ahora, si la persona dice, no, mirá, me hicieron mal esta cuenta, van, revisan el programa, se dan cuenta que eso estuvo mal, le reliquidan a esa persona y la diferencia le va a aparecer el próximo mes, por ejemplo. Y eso les aseguro que existen los sistemas de liquidación de sueldo. La idea es que no suceda, que se controle bien antes, pero bueno, siempre el error humano puede estar. Bueno, chicos, yo para no demorarle más tiempo, voy deteniendo la grabación. Y ahora cuando termine,